lo primero, muchísimas gracias. Tenemos hoy aquí a dos estrellas de bueno, de planificación estratégica y muchas más cosas, porque tú también ahora estás. Y bueno, y de señor cliente y señora superagencia, directora general de agencia importantísima. Presentaros un poquito, contar un poquito vuestra trayectoria. Empiezas tú, si quieres, Raquel, y nos cuentas también un de poco. que os conocéis. Sí, de que os conocéis. Ahora vais a saber la Un trayectoria. poquito el storytelling que La nos trayectoria gusta. es así, ya va a contar su parte y yo la mía y ahora Ya veréis, presentamos. nos juntamos todo el Sí, rato. sí. Bueno, pues yo, soy Raquel Espantaleón, directora general y directora de estrategia de Señora Rasmo. Y mi trayectoria, bueno, yo siempre he tenido la suerte de trabajar en el mundo de la estrategia, ya sea como planner o como consultora de marca. Empecé trabajando, es horroroso contarlo porque siendo de abuela cebolleta, más o menos, porque todas las agencias están desaparecidas, ya casi, es una impresión. Yo empecé trabajando en Lintas, de Lintas pasé que ya no existe, Grey Trance, que tampoco existe, a Walter Tonsay, que tampoco existe. Es que muy triste. Luego ya de ahí a Kitchen Brand, de Kitchen Brand, que ese sí existe, Macan de momento también, De momento no es lo que va a durar, de Macan a la ADD y de la señora Rasmo. Y ahí es donde hemos ido coincidiendo, así. Sí. Bueno, yo soy Carlos Álvarez, soy el responsable de marketing estratégico del Banco Santander y como bien dice, trabajo en el lado oscuro, pero estuve antes en el lado de la fuerza también. Empecé se llamaba Lomo, era hoy PS21, y de ahí salté a Macan, primer contacto con Raquel, después de Mila, Oriol Bombí, Raquel fue mi jefa. De ahí salté mi primera experiencia en el cliente, en ING, y volví luego otra vez a agencia, a Abbas, y de ahí salté a DDB, segunda etapa con Raquel. Hay una etapa maravillosa, la verdad es que lo recuerdo 5 o 6 años muy bonitos, construyendo además a nivel personal y luego también a nivel marca salieron cosas que te gusta cuando vas por ahí, habla la gente de cosas así, que tú hayas estado implicado en eso, está muy bien. Y me fui luego a Señora Rasmo con Raquel y de ahí surgió la oportunidad de volver al lado del cliente a marketing estratégico con el Banco Santander. Así que ahí hemos separado. Lo he hecho mejor. Bueno, No es mal. no soy director general de Rasmor Que es mejor trabajar en y volvería a trabajar. Sí, nosotros podríamos en cuanto me lo pida, por supuesto. Sí, sí. ¿Qué diferencias así de que has estado en los dos lados varias veces, como a nivel de estrategia, notas entre cliente y agencia? Un poco. Principalmente, más a nivel filosófico, casi, es que en la agencia se piensa 200% en la persona a la que nos vamos a dirigir, en el cliente, en cómo conectar con ella, en conocerla. Y el lado del cliente, la parte estratégica, tiene una visión puramente de negocio, tiene un peso súper importante. Y la persona es muy importante, es el foco final, pero la importancia del negocio y de que las cuentas salgan y que los objetivos se cumplan es primordial. Entiendo también que es normal, porque luego si no, no existirían agencias que nos llevaran al cliente. Y tú, por ejemplo, ¿qué diferencias notas de cuando has estado en el lado puramente de estrategia, pensando en campañas, en ideas, en tal, ahora que estás en la parte de gestión? ¿Hay mucha diferencia o sigue habiendo la estrategia es fundamental en todo eso? Bueno, claro, como sigo siendo También. responsable de estrategia, pues no ha cambiado gran cosa lo que hago. De hecho, hago mucha parte de estrategia. Y la parte de gestión, a ver, no la hago yo sola porque tenemos nuestra CEO, que es Marta Palencia, es la que se encarga realmente de la parte hard, ¿no? de la agencia, de los números, del sector. Pero yo me quedo más con la parte de las personas y a mí ese lado sí me gusta. O sea, trabajar con la gente, el organizar el equipo, la parte de talento, toda esa parte más de recursos humanos. ¿Pero tienes más reuniones que antes o menos? O igual no. Que ya eran muchas. Las mismas. Tiempo para trabajar. Las mismas. Sí, las mismas. O sea, sí. Y ahora vamos a atacar ya. Yo creo que también, pues un poco como que lo que tenéis ahí en común, ¿no? Esa parte de las personas, ¿qué os lleva a meteros en el mundo de la estrategia cuando decidís un poco
qué estudiasteis y cómo os fue llevando todo hasta aquí, ¿no? Lo mío no es nada bonito en realidad. Yo iba con mi carpeta pidiendo, yo me hice un listado de agencias cuando salí de un máster que hice y iba con un book creativo porque no sabía si quería ser cuentas o creativo. Entonces iba con las dos opciones a la vez a la entrevista. Con quien consiguiera hablar me decía, pero tú, ¿qué quieres? ¿Cuentas o creatividad? Y digo, de lo que se pueda, tengo las dos cosas, pues no conocía esto. Y luego entré, más entré en PS21, me metieron a hacer nuevo negocio, o sea, no pregunté, oye, pues vas a ayudar en esto. Y me gustó tanto que una de las personas ahí, Alejandro Cañizos en su día, me habló de la figura del planner. Agustín Vivancos conocía mucho la figura del planner y me fueron educando en ser planner. O sea, casi que yo no elegí, sino que me enfocaron. Lo que pasa es que me gustaba tanto que dije que sí, que sí, que sí. Y a partir de ahí empecé a creer. Coincidió justo con la fundación al año siguiente de la APG, con Miranda, que además con Luis, que era también mi vecino y tal, y empecé a tirar por ahí, me encantó y ya nunca más me bajé Pero de te ahí. gustaba todo, ¿eh? Y luego ya, es que yo creo que también la parte de estrategia, que cuando te gusta un poco todo es una parte muy bonita en toda la agencia, ¿no? Como que todo confluye mucho allí. ¿Y tú cómo llegaste? Bueno, yo llegué a la estrategia de la forma más rocambolesca. Yo había terminado publicidad y relaciones públicas y entonces al año siguiente toda la gente que terminaba la carrera hacíamos el mismo máster, ¿vale? Lo que había en la Complu y directamente, o sea, no, que nadie se lo planteaba, ¡pum!, te tocaba hacer el máster. Y yo empecé a hacer el máster. La que eres profe. De que ahora soy profe. Y entonces hice el máster y me apunté, porque a mí me había gustado mucho en la carrera de publicidad la parte de investigación de mercados. También porque tenía un profe que era maravilloso en todos los sentidos. Y dije yo quiero... Este señor trabaja en Nielsen y yo quería trabajar en Nielsen. Y entonces ese año se abría la primera vez que sacaban el segundo ciclo de investigación y técnicas de mercado en la autónoma. Y entonces yo pues me apunté. Y entonces hacía las dos cosas, hacía la carrera y hacía el máster. Y en el máster te daban prácticas. Entonces llegaron un día y dijeron, han pedido del INTAS un planificador estratégico. ¿Quién quiere? Y claro, como en la carrera no se estudiaba, porque yo cuando hice la carrera no existía el planning, nadie quería. Y yo como un bombardeo, como tú, lo que sea, pues yo quiero. Y fui a la entrevista, fuimos otra compañera y yo, y como la persona que llevaba el departamento venía de investigación de mercados y vio que yo estaba estudiando la carrera, pues le parecía la mejor candidata. Y así entré. Y entré ahí y luego vi que me gustaba también y pensé, uy, a mí esto me gusta, me parece súper divertido, el consumidor, a la parte de los datos. Dio Macan esto. Lintas, la escuela de Macan, que la absorbió. María Ruiz. Uh-huh. Que es la tía de Ezequiel. Anda, yo estoy creativo de Erasmus. Soy creativo ejecutivo de Erasmus, estas cosas. Y fue con ella y ahí empecé. Y luego ya de salté de la misma edificio estaba Grey y cuando terminé las prácticas pues entré en Grey y siempre he sido, o sea, que yo no entraba nunca ni de creativa ni de cuentas, pero que fue la vida, que no... Pues los trenes de la vida. Que podía haber acabado en otro lado, pero fue así. O sea, no muy pensado. Y luego de repente pasa Funde a Negro y llega la IA. ¿Cómo acá? Llega la IA, que es algo que no se ha hablado nadie, es una cosa complicada. No, pero sí que creo que, por ejemplo, que la IA siempre estamos ahí en todas las conferencias, ¿no? De va a acabar con el negocio, los creativos, y dices, oye, a ver, ¿cómo os afecta a vosotros la IA a nivel de planificación? ¿Cómo ha cambiado? Hay dos cosas. Primero, llega la IA, es importante porque para mí uno de los retos, ahora diré por qué, creo, con la IA es cómo la deben tomar o cómo la deben asumir los jóvenes. No llega la IA, llega 20 años de experiencia, de fundamentos de estrategia, de fundamentos de publicidad, y llega la IA para potenciar esos fundamentos, ¿vale? O sea, hay una parte de aprendizaje que nosotros tenemos. Yo creo que somos la generación más afortunada en ese sentido porque tenemos esos fundamentos y la IA lo que nos permite es explotar esos fundamentos, multiplicarlos por 1000. Y decía lo de los jóvenes porque hay un serio peligro de que los jóvenes entren usando simplemente IA sin haber adquirido esos fundamentos. Entonces, si el fundamento tuyo es 0, multiplicarlo por 1000 da 0, porque cualquier número multiplicado, exacto. Entonces, hay una parte muy importante que la IA viene a potenciar algo que tú sabes hacer, no a sustituirte. Y desde ese discurso, desde esa perspectiva, es como yo intento trabajar con la IA.
aún habiendo todavía personas con las que trabajas o con las que te hablan que es, hay que hacer esto, necesito 2-3 días, pues ando con la IA, como de atajo, de vaguear, de librarme de un marrón, cosa que no para nada yo estoy ni de acuerdo ni trabajo de esa manera. No, total. Es que un poco la reflexión es que si al final todos usamos el mismo atajo y sin aportar nosotros, al final la IA nos va a dar lo mismo a todo el mundo, entonces no va a haber diferencia. Sí, habrá presentaciones llenas de basura. Claro, es lo En mismo. un pitch, de repente, cuando llegáis ahí en peligro en este momento de que todo el mundo haya seguido los mismos pasos, ¿no? Y que puedas encontrar una estrategia parecida, un camino o no. Yo Porque creo que no, porque es que, a ver, esto es, para mí la IA es un Google mejorado, ¿no? Y cuando yo cuando empecé a trabajar no existía Google, no existían casi los ordenadores. Ni YouTube. Vamos, Ojo, que no por favor, existía sí, YouTube. yo me acuerdo, Google entró cuando estaba en el Walter, o sea, ya había pasado por 2 agencias de que no y había yo con nada. los móviles domo. tampoco. Claro, no, que por eso digo que Algunas de final por correo hemos recibido. claro, por- yo me acuerdo que el planner buscaba la información. A mí, yo me he pasado el día metida en el INE copiando datos, en el CIS y en la Dirección General de Tráfico copiando muertos por meses. O sea, es una cosa que tengo aquí grabada de. El Injuve, vamos, ahí Claro, me muero. y tenías que ir con la guía de medios, ahí buscando revistas del sector que tú quisieras y llamar y pedir que te lo mandaran por fax, o sea, unas cosas. Claro, yo Google y era como de, ¡oh! Pero espérate tú, que haces así, de trucunclín, y salen las cosas. Y eso no, de repente no fue desaparece el planner, porque haces tu curro mejor. Eso es más a lo que me rápido. refiero con fundamentos. Si tú no tienes esos fundamentos de saber Claro, que tienes no, que tienes que buscar ese buscar tipo de información y que pasas por un proceso de tener que analizar. Total. Crítico, claro. Entonces, cuando llegan los concursos, primero, yo no creo que nadie en su sano juicio meta la información del cliente y le dé al enter y a ver qué salta, y eso lo coja, eso. Y así de. Alguna presentación me han presentado a mí donde fallos que dices, hostia, Huele. No, pero si te sirve, yo qué sé, por ejemplo, una cosa para la que sirve la IA, los pliegos administrativos. 157 páginas o 180 páginas de busque usted, señora, cómo es la fórmula con la que te van a evaluar. Pues eso, le meten los pliegos y le dicen, ¿me puedes decir en qué página está la fórmula donde nos evalúan? Ah, la Sí, 97. Pues voy allá a mirarlo y ahora me lo leo yo, pero claro, también para esas cosas. Luego también, o sea, yo creo que la IA no hace que todas las ideas sean iguales, ¿vale? Porque tiene una parte que efectivamente es como Google, que te da acceso a un nivel ingente de información, pero luego la clave de la IA está en cómo tú la preguntas. O sea, cuanto mejor sea un prompt que hagas, cuanto mejor sea la pregunta, la respuesta será mejor. Si tú le haces una pregunta buena, respuesta buena. Si le haces una pregunta mala, respuesta mala. Con lo cual, el inicio de todo eres tú preguntando hacia dónde quieres llevarlo. Con lo cual no es un inicio no es la respuesta, no va a dar una respuesta a todos iguales. Va a dar la respuesta en función de lo que tú le preguntes. Con lo cual, a mí de partida eso es lo que hará que no todo el mundo, o sea, yo doy clases de la IA o workshop con IA, la hacemos toda a la vez, claro, la hacemos todos a la vez y se sorprenden al principio y decir, pero es que no nos da todo lo mismo. Y les intento explicar, no, claro que nos da todo lo mismo por tus búsquedas, por tus preguntas, por tus matices, ¿no? De eso se trata. De ir construyendo y jugando. Y que hay un poco de libre albedrío. ¿No? Sí, Sí, pero muchísimo. que- Y también de saberla luego tú orientar y de cómo creas tus agentes, porque según les dotas de información, claro, no todos son iguales. Es que hay una cosa que yo creo que sí que se confunden algunas personas, muchos clientes, no Carlos, obviamente, le das a un botón y ¡bum! Sale y es como de que no, que anda que no hay trabajo detrás de la IA. Yo digo, a veces es que deberíamos de poner que la IA es más cara que las personas, porque necesita una cantidad de trabajo de gente por detrás. Y eso es, Sabiendo lo que tienes que escribir, dotándola de información, releyendo tú las cosas para ver si eso que le estás cargando tiene o no sentido, que no es tan fácil. y ojo que eso es fundamental, porque hay que hacer mucha pedagogía de que eso no es así, porque yo el miedo que tengo, y estoy en cliente, ojo, es que quieran empezar a reducir fees o tal, porque como lo haces con IA, como lo haces en menos tiempo, pues te voy a pagar menos, ¿no? Que es un poco lo que pasó cuando el mundo digital y el mundo internet. Al final los clientes redujeron fee como es digital, más barato. ¿Por qué? Porque sí. Pues eso es igual y no se dan cuenta que detrás hay una persona y hay un valor de saber orientar la conversación, que antes el planner bueno era el que tenía acceso a un montón de información y ese era el valioso. Hoy en día el valioso no es ese, que todos tenemos acceso a esa información, es el que le da dirección. Y el que le da dirección es una persona con su cerebrito y su conocimiento. Con lo cual, antes decías,
para los creativos es el fin del mundo. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que es la época de reto más grande en la que se han enfrentado. Pues ya no hay excusas de que hay un brief vago, de que no hay información, de que entonces van a tener lo que pidan, lo van a tener para poder construir. Y luego encima lo van a poder. Que hay que hacer 10 líneas, se hacen porque luego ejecutar es fácil. Ahora, el meollo donde se junta todo el centro, eso para mí son las personas. Eso no va a cambiar. Yo creo que es más el aprovechamiento del tiempo, ¿no? Que ahora con menos tiempo puedes profundizar mucho más en las cosas. No es que te ahorres tiempo, porque yo creo que también eso es pues, lo que tardáis en hacer, pues toda la parte de planificación estratégica probablemente sea la misma, pero os da tiempo a tocar más, a investigar más cosas, creo. Sí, o cosas, por ejemplo, cuando preparas una presentación, ya no digo la parte del mensaje, la estética, ponerla bonita, buscar fotos. Antes era 3 horas con el Getty Image dando vueltas, intentando buscar aquellas fotos, no sé qué, y ahora vas, se lo pides a la IA, te la hace niquelada lo que tú quieres. Justo lo que yo quería, esto. Y se ahorra un montón de tiempo y antes perdías horas y horas y buscando la foto dichosa. Y que a lo mejor no quedaba bien luego, encima de que te habías gastado una pasta, un dineral, porque eso encima, o la peli, o el spot, el efecto especial, que es que a todos. Yo no meto en la parte de producción, porque ahí creo que todavía faltan muchas cosas y que también se piensa que todo te lo puede hacer la IA y no es verdad, porque tú no puedes todavía, o sea, las personas que saca la IA no valen, porque esas personas, como la IA bebe de muchas fuentes, puede ser que sean personas reales, luego tú pongas ahí De hecho, una foto, están llegando primeras denuncias y la gente te denuncia. Entonces, otra cosa es que tú cojas a un modelo, le pagues sus derechos y te lo quedes como una data. Como H&M. Claro, le sintetices y luego le pongas al modelo. Le compras su alma. Le pongas en el Polo Norte haciendo el Pino Puente y entonces eso, que para no desplazar un equipo técnico, esto lo puede hacer la IA. Ok, pero que no es que eso no es gratis. Sí. Cuesta dinero. Y ahora, porque estamos todos con el juguete, que esto es de economía conductual, nos han dejado a todos el juguete para que lo probemos. Y ahora habrá gratis. Que pagarlo. Vas a ver tú el día que esto digan, espérate, ahora te voy a decir lo que cuesta. Hombre, y va a costar porque con todos los centros de datos que están montando, o sea, todas las tecnológicas que tenían todo el dinero del mundo están arruinadas ahora. Pero que estamos todos jugando. Mira, nosotros nos pasa nosotros en W tenemos nuestra propia portal de IA para que el entorno sea seguro, puedas poner cosas de cliente y no salgan al ciberespacio. Pues claro, en principio era Anchas Castilla. Pues ya el otro día voy a meterme y miren, se le han acabado los tokens y yo, había límite, no me lo habían dicho y de repente es como... Acceso denegado, como sí, de ya, usted ya no me puede preguntar más cosas. Me hace acordar que decías tú antes de acortamos el tiempo en una cosa, porque a mí, no sé a mí lo que me ha pasado es que lo que antes necesitaba una semana, ahora necesito una hora o un día, pero claro, los otros 4 días de la semana o los otros 5 días los dedico entonces a hacer las cosas que antes no tan. Entonces, esto es como un cuchillo. Tú usas a una persona y puede o matar a alguien o usarlo para el bien y cortar jamón. Pues esto es igual. Tú acortas tiempos, ahora el tiempo que ganas lo puedes dedicar entonces a hacer mejor el trabajo que antes no podías hacer, a vaquear el resto de 4 días. Entonces, yo creo que la base siempre son las personas. Entonces, si das con un profesional que es curioso, que quiere hacer cosas, que tiene ganas, pues la IA le va a potenciar. Quedas con una persona que es siempre tacaña, tiene esfuerzo, que no quiere lo que me piden y hasta aquí, porque además si me evito 3 horas de trabajo que me meto en mis redes sociales y punto. Pues eso, con IA o sin IA, la materia prima es la materia prima. Sí, esa persona yo creo que va a ser la misma que había antes sin IA. Claro. Y que se iba a tomar un café. Claro, y el que teletrabaja para no trabajar y el que se va a un café para no... Sí que es verdad que, por ejemplo, la IA sí que a mí me parece útil, bueno, aparte de que te ayuda a resumir un montón de información, que tú le puedes tirar un montón de estudios y hacerle preguntas y no tener que estar revisando folios y folios de... Eso es verdad que funciona con el tú a tú. También es cierto que te abre muchas veces la mente. Yo lo utilizo a veces para buscar caminos. ¿Sabes? Sí. A mí se me han ocurrido unos, se los pongo, le digo, a ver si me rétame, y entonces de repente te abre, que a ver, que nunca es que estén bien escritos, ni justo es lo que tú necesitas, pero hay una que te activa tu mente y ya sabes tú. Antes lo hacías en el diccionario de sinónimos
pues ibas al diccionario de sinónimos O y te... peloteando o peloteando con la pero al gente. final como una estrategia. Los Claro, departamentos siempre no puedes, son- no te deja pelotear a nadie, pues yo peloteo ahora con personalidades sintéticas, que por lo Ya. menos... Yo hago un ejercicio que a mí me gusta mucho, que es puntos de vista de una misma idea. Yo tengo una idea, una ruta o lo que sea. Sí. Entonces me he construido mis 4 perfiles, el analítico, el futurista, lo que sea, ¿no? Entonces paso esa idea y pido que la critiquen desde un punto de vista del dato, desde un punto de vista creativo, desde un punto de vista tal. Porque hay muchas veces que, joder, a nosotros nos molesta cuando no nos molesta. La verdad es que sí, si critican tu idea, tu forma de pensar a alguien que no está de acuerdo, pero si te dice una máquina que no está de acuerdo, en vez de molestarte, lo que dices, buscas las debilidades que tiene y Está dices, como así. hostia, pues esto no lo había pensado, entonces voy a reforzarlo, ¿no? Y esto te prepara para que el día de mañana, cuando vas a una presentación, cuando Claro. hay algún tipo de ese comentario, tú lo llevas preparado. La Tú figura del sabes- copiloto, que se empieza a llamar a ese Claro. copiloto, ¿no? Sí, ¿no? Y Sí, pero eso, copilot de- pero- meterle un brief y decirle, dime si está bien o mal. Y entonces a lo mejor te dice, pues mira, el análisis del target lo has hecho muy bien, pero el mensaje está un poco flojuchi. Y dices tú, bueno, pues voy a darle yo una vuelta antes de que me lo digan, antes de enfrentarme a creación. Pues Yo eso también Ya voy curado. lo noto mucho, que es como, dices, bueno, te ahorra tiempo o no, porque te comes la cabeza, como claro. también tenemos esa parte de validación y de como, que claro, de repente dices, oye, le he pasado ya este texto a ChatGPT 7 veces y siempre me va a dar cambios porque está un poco en su ADN, darme cambios y darme feedback, dices, no puedo más. Dices ya he perdido totalmente porque me he tirado con esto que igual yo hubiera dicho, esto ya está bien, yo esto ya lo presento, tal, pues te comes mucho la cabeza porque te Sí, pero ahí alimenta... buscas la IA un poco como validación, como que el resultado que te dé sea un copia-pega. Yo creo que al final en los comentarios que te da, tú los debes coger todos y a partir de ahí crear tú. Te sería un feedback para a partir de ahí crear. Y ya está, ¿sabes? O sea, es Y como llega que... un momento de decir la quieta parada, ya Pero no quiero saber Claro, pero tú ya tienes, ya me han dado opinión, es como cuando, bueno, pues ya en un focus, pues ya he estado con 6, no me hace falta hacer con 100, o sea, es como, ¿no? La muestra me vale, ¿no? Pues esto es igual, tú tienes una muestra representativa de comentario, por decirlo de alguna manera, y con eso creas tú, pero creas tú. Si vas al copy-paste del resultado, me lo lleva una present, primero que canta mucho, segundo que no es profesional, y tercero que no tiene tu punto de vista y tu valía, que entonces el día de mañana cuando te digan, no, es que esto va a sustituir a las personas, pues sí, pero lo has contribuido tú a ello. Sí, pero vamos, yo hay veces que tardo hasta más porque entras en ese feedback infinito y dices, estaba ya. Hay, por ejemplo, una cosa que nos pide mucho a los planes, que es justificar, ¿no? Las cosas A o B. Dices tú, pero lo que es que no quieres que lo apoye o que me lo cargue, porque como siempre hay estudios para todo en esta vida, ¿no? Y entonces antes te costaba, pues antes era ponerlo en Google. También hay que saber buscar en Google, que no es tan fácil buscar en Google, no pones así, te salen las cosas, también hay que aprender. Y entonces hostia, pues tenías que estar tú ahí, vengo a buscar y mirar. Y ahora tú le pides a la IA, tengo esta idea, necesito que me lo justifiques con estudios de estas fuentes, no sé de cuántas, y me das el estudio, o sea, no me digas sí o no, me lo das directamente para que si yo sabe lo que tengo que andar leyendo rápido y, mira, pues esto sí. Pasaba bien el otro día que hice justo un informe de un tal, no sé qué, y lo presenté y, bueno, pues siempre hay gente que opina sin saber, no generan saber de todo, pero esto no me lo creo, esto yo no creo que sea así. Hablando de datos, claro, y es como, bueno, pues en 3 minutos tenía una retahíla de 10 fuentes, 10 datos y 10 justificaciones de que eso era así, que ya era, si no quieres, no lo decimos, pero que no sea porque no es verdad, sino porque no lo quieres decir. Pero esto ya se acabó del... Es que eso no es así. No es así porque no. Yo creo que no es así. Esa parte de la intuición, yo creo que yo admiro mucho la planificación estratégica porque muchas veces es como, yo pienso esto y igual soy yo la una entre un millón, pero siempre pensamos que nosotros somos el centro del universo y que lo que nos pasa a nosotros le pasa a todo el mundo. Y dices, pues no es así. Y esa parte, pues claro, yo entiendo que con mucha gente que tiene también esa visión del yo mismo, ¿no? El trabajo del planner, yo creo que el buen planner precisamente se diferencia en eso, que no es el yo pienso, es la gente piensa. Entonces tú no vas con tu opinión, tú vas con la opinión o lo que crees que puede ser la opinión de la gente, del target. Y tu trabajo está en conocerlos, analizarlos y hablar por ellos. Para dar mi opinión, pues bueno, puede dar mi colega que no trabaja en público. Pero de hecho, tú puedes tener tu opinión a nivel personal que difiere mucho de la que piensas que tiene el consumidor, porque hay que poner, es la parte más importante en el planner, ¿no? El ponerte en los pies, y hay muchas veces que nosotros, las agencias,
hacemos un trabajo que, claro, como tú te has leído el brief, has peloteado, tienes una cantidad de información en tu cabeza que no tiene la señora que está en su casa, pero no porque es una señora, sino porque está haciendo sus cosas, que tiene cosas mucho más importantes que hacer que mirar lo que tú le estás queriendo contar, que no le interesa nada. Entonces, no es lo mismo enfrentarte a la creatividad cuando te has leído el brief del cliente y sabes la estrategia, que cuando estás en tu casa, yo qué sé, poniendo lavadoras. Sí, todavía no he visto a un consumidor tomando apuntes de los anuncios. Ya no apuntes, es que con un poco, o sea, ¿cuál es el objetivo de todos? No vernos. Seamos sinceros. Sí. Claro. El otro día me reía porque estábamos viendo vídeos en YouTube con los creativos y nos sacaban los pre-rolls. No, otro pre-roll. Digo, es que es muy gracioso que nosotros mismos es como... Esto yo el otro día leía que ahora estaban viendo a ver de qué manera ChatGPT metía publicidad, no sé qué. Digo, joder, ya me echaron de internet porque yo dejé ya de leer cosas, porque era cerrar banners. Era como, no quiero ya eso. Joder, ahora que le había cogido cariño a ChatGPT, como empiezan a meter tal, digo, por favor, que sea de forma diferente. Será de forma diferente. Seguramente. Será Además, Google, AdWords, este posicionamiento. Es como... El otro día oía que decía un neurocientífico que la información que guardamos nosotros en un solo día es la información que tenía alguien del siglo XVI en toda su vida. O sea, en un solo día vamos procesando información. O sea, es terrible. Y bueno, y cada vez ahora todavía vamos a ir a más. O sea, las cabecitas se van a ¿Qué tendencias así de consumidor? En plan, ¿cómo ha cambiado el consumidor? Y vosotros que estáis ahí todo el rato trabajando en ello, ¿cómo creéis que ha cambiado, evolucionado o hacia dónde va? Que digáis, esto me vuela la cabeza un poco. Pues está difícil. Está muy difícil. Porque es muy genérico, claro, que es el consumidor. Ya, no, total, pero... Claro, es que nosotros lo que hacemos en la agencia es no tanto pensar en el consumidor, sino más en el ciudadano, y lo que analizamos son como los grandes relatos que están ocurriendo ahora, ¿no? Pues yo qué sé, el egoísmo y la individualidad, o sea, cosas que son como más genéricas que te ayudan a entender un poco cómo va evolucionando el ser humano, sin entrar muy en detalle en ninguna categoría en concreto. Luego ya cuando llega la categoría ya vemos cómo funciona, pero siempre son cosas, yo qué sé. Yo te puedo dar un ejemplo ahora que me has inspirado con esta respuesta, una cosa muy concreta, para daros también cosas concretas en el mundo financiero, por ejemplo. En el mundo de los jóvenes, que los estamos estudiando mucho, y cómo se relacionan con el ahorro, ¿no? Nosotros cuando éramos jóvenes, el ahorro era un aspiracional, era algo positivo, era el que ahorraba era, joder, qué bueno porque ahorra para comprarse algo, para tal, y estaba muy bien valorado, ¿vale? Hoy en día ha cambiado absolutamente todo, trabajos precarios, sueldos bajos, etcétera, y el ahorro se ve como un síntoma de pérdida, de ser un loser. ¿Por qué? Porque si yo ahorro, estoy renunciando a vivir cosas hoy. Como los jóvenes hoy en día están centrados en el hoy y en el ahora, porque no ven el futuro. Claro, porque dice, yo, ¿para qué voy a ahorrar por una casa si no me la voy a poder comprar? ¿Para qué voy a pensar en ahorrar con mi trabajo si mañana me van a echar o no me pagan como para ahorrar, si tengo que pagar el piso y se me va todo? Entonces, el ahorro, por ejemplo, ha pasado de ser algo súper positivo a ser de perdedores, ¿vale? ¿Qué ha sustituido el ahorro? La inversión. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde están viendo constantemente que el éxito depende de una esta de suerte, de meto dinero aquí, mañana me hago rico, el youtuber que sale y se hace rico con 16 años, pedimos una cosa en Amazon y la tenemos al día siguiente. O sea, han adquirido la instantaneidad de una forma tan brutal que incluso la llevan al mundo de su día a día en cómo ganar dinero, y eso hace que la inversión, por lo tanto, y las criptos tal, sea el sustituto del ahorro, ¿vale? Es el tipo de cosas, en mi caso, por ejemplo, con el mundo financiero intento estar muy pendiente para entender ese discurso de, oye, pues al final, cuando hay productos de ahorro o por qué de repente veo a los bancos, los más neobancos, los que son más ágiles, a hablar de inversión, 300 euros para invertir, en vez de hablarte de las duchas. No, y con figuras de influencer como ahí son los que... Pero eso que hay de repente hay unos productos que empiezan no a desaparecer, pero los planes de pensiones a nadie les interesan porque el posponer el beneficio es como muy triste. Exacto. Porque nadie sabe lo que va a pasar, vivimos en un mundo tan incierto que como ya no sabes, no tiene lógica, que a lo mejor viene, por lo que decíamos, ahora te dicen que hay una invasión zombie y tampoco nos extrañaría demasiado, digamos. No lo niegas. Bueno, pues podría pasar, pues eso también va. Entonces son esas,
analizamos como más macro, que luego cuando ves los clientes hay muchas veces que la misma tendencia contada de maneras diferentes, pero que se aplican, lo mismo puede ser un retail, Sí. el fast food delivery. Sí, porque al final quien compra es una persona. Claro. No, vale. Entonces, Lo que tú decías del individualismo, ¿no? Que también yo creo que eso es una tendencia que la solidaridad y todas estas cosas y el egoísmo también de alguna manera tampoco. Estamos en el sálvese quien pueda. En el saberse componer totalmente. también influye mucho en que antes teníamos hermanos, cada vez hay hijos más que son hijos únicos, con lo cual, quieras que no, sus padres le protegen más, le dan más. Hay más, en mi caso, hay personas que no tienen hijos y que dedican ese esfuerzo a sus sobrinos, con lo cual son todavía más mimados, ¿no? O sea, los PANG, los Professional Uncle No Kids. O sea, que al final, lo que dices, pues el individualismo, el otro, o sea, son cosas que nos Pero es eso, afectan a ir todos de alguna cogiendo manera. como en los de Leena que nos hablamos al coparenting. El coparenting es gente que se junta, que no tiene ninguna relación de nada. O sea, es una especie de Tinder de gente que quiere ser padre. Entonces te juntan y tienes un hijo juntos, pero es como si fuera un objeto. O sea, se cierra que, bueno, pues como si fueras divorciado ya desde el principio. Pues quién va a quedarse con el niño en un régimen de visitas del padre y de la madre y es pues una especie como de sociedad solamente para tener un bien bebé. compartido que Un bien Y compartido que que es un hijo. es el paso natural. O sea, tú. Pues ya antes- hay como 3 webs en España que hacen eso. Es fuerte. Muy fuerte. Y sobre todo como esa parte de negocio. Entonces, eso te da una visión con la como maternidad. a la sociedad. Sí, Es decir, de en negocio, qué se una ha visión más convertido, racional. claro, en qué se ha, o sea, en que, ¿no? que quieres poseer, que son personas, Sí. y dónde quedan las relaciones personales. Por eso digo, Sí, esas sí, sí. pinceladas de lo que te va como configurando, que creo que lo hacemos nosotros, ir cogiendo así como noticias que vas viendo que de repente dices, Y que tiene todo el sentido con la evolución que va pasando las personas. O sea, antes, época machista, la mujer estaba para, el hombre trabajaba y la mujer sacaba a los niños, va adquiriendo cada vez más roles, trabaja, empoderamiento, ya no necesito al hombre y tengo a mi hijo solo, y ahora, ¿por qué no? Matrimonios de conveniencia. O sea, que es como la evolución natural, ¿no? Como el de pasar de cada vez menos hijos, de los hijos al perro. pero las plantas. Y el siguiente es, no, es que además ya no hijos por no responsabilidad, es que los perros además también son una responsabilidad, una carga emocional. Pues las plantas. Las plantas. Que Que hay guardería de plantas. Es- Bueno, Burger King y la promoción de que te da regalito para el niño o para tu perro. Me parece brutal. Bueno, es que al final hay más Brutal, familias hay más perros con que mascotas niños. que con niños en edad escolar, menores de 14 años. Entonces, claro, pues al final tú te tienes que... ¿Quién me decía el otro día? Turrones El Almendro ha sacado una división de turrones para perros. Ostras. Sí, sí, Bueno, no, pues el perro va a ser, nosotros vamos, es Sí. una novedad, vamos a hacer unos cursos para perros Sí. localizados. Es anecdótico. Es en estrategia con olfato. Van a oler la estrategia Es directamente. anecdótico, pero ahí está nuestro trabajo un poco, el identificar cómo va cambiando el consumidor para poder ofrecer nuestra marca desde un punto de vista que al consumidor le sea útil y le merezca la pena. Sí, sí. Pero claro, esto cambia cada vez más rápido. Cada vez Es más. como todo lo que tienes la como vida, establecido, todo lo que- ya Y no... eso, por ejemplo, la inteligencia artificial no te lo hace. No te lo descubres. No, porque ella no es capaz todavía como de identificar qué son pistas y convertirlas en tendencia. La inteligencia artificial funciona con lo que ya lo tiene, Exacto, cuando ya está total. aquello lavado y planchado, entonces eso sí lo utiliza. Pero esa cosa de, anda, esta pista, y el conectar puntos, que eso es lo que hace bien un planner. Para mí, la mayor virtud del planner es de, cuando acabo de ver esta cosita aquí, esta aquí, que a priori no parece que no tienen relación, pero que cuando las miras con un poco de perspectiva dices, pues sí, van a estar, sí, pues aquí hay algo que debería yo de empezar a investigar. Y eso no te lo hace. Luego lo que te hace es que te documenta. Una vez que lo tienes y te da, sácame estudios que digan que no sé qué, esto sí te lo hace. Pero pensar. Tú ya le haces la pregunta en ese sentido y ya te va buscando y te va ayudando en tu Sí. teoría. Es un poco el mundo criminología, ¿no? De descubrir el crimen. ¿no? Has dado con algo, además. No, Raquel. pero es un poco totalmente, ¿no? Como decir, vale, estas pistas que ChatGPT no te va a resolver un crimen, igual que no te va a saber conectar esos puntos que tienes que tener un poco como del... Te va a dar opciones de cómo podría resolverse, pero eres tú quien al final tienes ese sentimiento. Yo lo digo cuando empiezo las clases, siempre digo que la IA no te va a guiñar un ojo o te va a hacer una sonrisa, ¿no? Que al final te da información muy racional,
pero que la publicidad es eso. La publicidad es ese guiño, esa sonrisa, esa conexión entre humanos que la IA no tiene. Aunque creamos que es una persona que nos contesta, pero es un 100110 juntando variables. Entonces, ese punto lo tenemos que dar nosotros y los creativos, claro. Sí, súper importante. Interesante, no. Yo tengo una amiga que es psicóloga y dice que se están preparando todos los psicólogos. De hecho, también hay un boom porque después de tantas pantallas, después de todo lo que viene, va a haber un boom de narcisistas de mucho cuidado, gente que no se relaciona con nada más que con ellos mismos y tal, y que están preparándose para, bueno, que de hecho, ¿vosotros no os parece que empieza a haber un poco? Sí, yo veo a mis sobrinos tienen problemas de expresarse, tienen problemas de ir a pedir cosas. Sí, indudablemente, o sea, no tienen ese... O sea, antes nosotros vivíamos en la calle con tus amigos cuando eras pequeño. Ahora no viven en la calle, no por mensajes, entonces no saben expresarse, no saben hablar. Después tú les preguntas por algo y no es que sean tímidos, es que no saben contar las cosas, no saben expresarse. Es alucinante. A mí lo que me alucina hijo con sus amigos que tienen 17, 18. ¿Qué edad? Digo, pero si tenéis un móvil. No sé, nadie ha dicho nada. Y yo, pero escribiros, nos vemos, ¿no? Hasta que alguien me escriba. Y ojo, pero nosotros antes que quedábamos no teníamos ni móvil y tú quedabas. Aquí se sabía dónde tenías que ir, a qué hora. Yo he quedado sin móvil, claro, sin porque sin nada. No, que había como unos sitios. Una semana a esta hora en este sitio. O sea. Y tú te veías, bueno, pues ahora que tienen toda la tecnología del mundo, no es tan fácil, ¿no? Tío, que es que están cambiando un montón la gente y bueno, hay que seguirles. Y con ellos habrá que conectar. No, claro, 100%. Y con los que los hagan coparenting, pues también serán otro tipo de consumidor y los que perros... tendrán sus necesidades y sus cosas. Hay un punto que digo, ¿y si los perros acaban haciendo coparenting, luego los perros de otros perros y empieza todo esto ya como una película totalmente surrealista, ¿no? De las cosas así como siempre nos gusta como esta industria que es muy divertida, cosas de estas surrealistas que os hayan podido pasar en reuniones o trabajando o cosas, y yo creo que también a nivel de vosotros que habéis estado en planificación estratégica de cuando muy poca gente sabía muy bien qué estaba esto, ¿qué cosas os han podido pasar que ahora serían impensables? Impensable tampoco. Surrealista, no, anécdotas. Gracias a Dios yo siempre he trabajado, de hecho, desde el principio Agustín tenía muy claro que era un planner y me han instruido en ello, en Macan, o sea, en todos los sitios. Afortunadamente está en un círculo, o yo por lo menos me intento rodear un círculo donde sea. Pero luego ha habido curiosidades como que a mí me han invitado a una charla en Sevilla, en la Universidad de Sevilla y tal, como planner, y resulta que era un planner de medios. Claro, al principio. Claro, y era como, hostia, pues no soy planner de medios, perdona. O que me convocaban también, me proponían charlas de planner de medios versus planner estratégico. Y digo, pero ¿cómo enfrentar un tomate con un pimiento? Si es que se coinciden en el planner, pero no tiene sentido enfrentarlo, pues son trabajos diferentes. No es que digas, yo qué sé. Capaz probablemente ni se conozcan. No, claro. Trabajan en momentos diferentes como de la pues, creatividad. Bueno, pues es así, de cosas esas curiosas. A mí todavía me siguen mandando todas las semanas, no sé, unos señores, Lonas último minuto. Todas las semanas me llega de Lona en Atocha. Yo, muchas gracias, amable. Para mí, para poner mi foto. Digo, sí, siempre. Y luego, anécdotas así más modernas y por conectar un poco con la IA, en algún momento sí, no digo en cuál, pero en algún momento sí nos han presentado un estudio que se ve que está hecho con IA, pero hecho mal, en el sentido de que nos han pasado, pues, ¿quién es tu competencia? Y nuestro producto estrella, y nos han presentado un producto que a lo mejor lleva 3 años que no comercializábamos. Y eso es cuestión de no saber buscar bien, de acotar fechas, de acotar, sino que lo pido, copy-paste, y lo primero que tal, se lo suelto. Bueno, pues anécdotas de esas, bastantes. Y en el mundo del cliente, no, o sea, explicar que es un planner o tal es mucho más complicado. No tienen esa cultura. Bueno, es que yo me acuerdo, claro, cuando yo empecé no existía el planning, entonces nadie entendía muy bien qué hacíamos en las agencias. Nadie, o sea, ni el creativo ni el de cuentas, o sea, como estos señores, éramos como... Yo ya pago a cuentas, ¿qué me vais a un feed de estrategia? Claro, eras una persona incómoda porque era como una persona más, o sea, alguien más que viene a opinar y a molestar.
Y que se lleva encima como la parte más divertida del equipo de cuentas, que era la estrategia. Entonces no caía más al principio. Muy bien. De hecho, yo me acuerdo que en Walter nos llamaban en broma, espero, el encefalograma plano. Pero ya llega el encefalograma plano. Eso era una carga de profundidad Ahí. en todas reglas. Te hace ser muy estoico. Sí. No, y residencia. Bueno, Ahora ya todo el mundo entiende, las agencias planning sabe qué hace, nadie duda de tu trabajo y se organizan muy bien y encajamos perfectamente. Y el concepto de estrategia ya no solo pertenece al mundo de los planes o al departamento de estrategia. Hay cuentas muy estratégicos, creativos muy estratégicos. O sea, de hecho, hay muy buenos planners que empezaron siendo copies porque tienen esa habilidad de saber expresar lo que se piensa, que es una parte tan importante o más que pensar. Entonces, yo creo que ya es un concepto como muy, muy transversal. Y luego que es que la palabra estrategia es tan amplia que también tenías un lado malo que es cualquier cosa que no se sabía hacer la agencia al departamento de planning, ¿no? Bueno, eso también al principio era un poco, éramos el cajón desastre. Hay que, yo qué sé, contestar internacional, lo hace planning. Hay que hacer, no sé qué, lo hace planning. Ya como, Os caía todo. Sí. Claro, porque como era lo que no encajaba en ningún otro departamento, que lo tenías más claro lo que iban a hacer, pues que lo haga el departamento de planning, que no sé, pues están ahí estos chicos por algo. Que hagan. Pero ese fue un poco el momento de boom del planning también, después que todo era el planner, era como la figura estrella y tal. Ahora, ¿en qué momento está la planificación estratégica, el planning? Es tanto en los clientes como en la agencia. ¿Ya está domesticado? Yo creo que sí. Bueno, no es en cliente, en la agencia sí. Bueno, no sé decirte en clientes, pues yo trabajo en uno, no sé cómo estará el resto. No hay mucha cultura. En mi caso, por ejemplo, no hay mucha cultura. No hay mucha cultura de estrategia. Porque Depende de la persona. Ahí hay un crecimiento. Pero no hay, o sea, entendiendo, cuidado, la estrategia de la parte pura de comunicación. Estoy hablando de negocio y tal. Sí, obvio. Pero creo que entienden que esa responsabilidad sigue cayendo un poco de parte de la agencia. Entonces es como que internamente no se preocupan de eso porque ese servicio me lo va a dar la agencia. Sí, yo creo que ahí nos dividimos bastante bien porque yo tengo clientes que sí que tienen su departamento de estrategia, pero claro, no hacen la misma estrategia que hacemos nosotros. Claro. Ellos se encargan más pues, de la parte de, a lo mejor de investigación, de vincular con el negocio, prepararnos a nosotros los briefs, peloteamos muchos con ellos, que luego es... Sí, más business intelligence también, claro. De conocer exactamente el comportamiento de sus clientes para definir un producto, por qué se consume ese producto, cuándo, cómo, y es más un enfoque con visión cliente, pero de uso de tu producto, ¿no? Nosotros hacemos una estrategia, o hacíamos cuando estaban, yo todavía me siento parte de las agencias. Tenemos una sensación más de una visión más, no desde un cliente aislado utilizando un producto, sino de una visión más macro de cómo luego ese producto yo lo puedo acercar a otra persona que no lo conozca, porque generalmente trabajamos con captación. Yo ahora mucho vinculación, pero en agencias se trabaja más con captación que con vinculación. Entonces son clientes que no conocen o no tienen por qué conocer lo que le estás ofertando o ofreciendo. Entonces hay que buscar esa perspectiva de, pues, es completamente diferente. ¿Y creéis que ahora también, yo creo con la IA, que la manera de conocer productos es todo muchísimo más racional? O sea, porque claro, dices, ahora yo quiero comprarme un aspirador y yo ya no tengo que conocer ninguna marca de aspiradores. Digo, quiero un aspirador que aspire estupendamente. ¿Cuáles me recomiendas? Que ahí es donde yo creo que va a entrar el modelo de pago en algún momento en la IA. Y eso a la gente le frenará un poco el uso de la IA, ¿no? A mí lo de que sí es verdad, eso de que cada vez que usas la IA te estás comiendo 1,5 litros de agua, me da una pena a nivel de cultivo. Igual que cuando usas el ordenador. Sí, con Google igual. No, pero sí que es verdad que las cosas que sí que están cambiando la IA, para mí el SEO lo ha cambiado la IA, porque claro, ahora te devuelve, de hecho cuando tú buscas en Google el primer resultado es IA, no es Google, con lo cual... No es ni AdWords, es directamente es la IA. Entonces, es verdad que tú tienes que, o sea, los anunciantes, las agencias, todos en general, tienes que trabajar un SEO de IA porque es lo que te devuelve. Sí. Pero yo creo que la gente lo ha abrazado
creo que con demasiada facilidad. Cuando hablabas de esto de tus amigas que es psicóloga, ¿pero cuánta gente va el psicólogo al ChatGPT? Bueno, esa es otra tendencia. Y dices tú que te está hablando una máquina, que encima luego te suele dar la razón como a los locos todo el rato. Claro, que todo no, dices, me persiguen y te dicen, persiguen la máquina, tienes toda la razón. Y es como, que no, que te tienes que frenar. Hay un caso sonado, o sea, ahora está todo el tema de la ética, pero hay un caso sonado de una persona que le reafirmaba y se terminó por suicidarse, por supuesto. No, y mató a su madre y a una vecina. Otro de unos niños de 12 años preguntando. Pues digo que es como un cuchillo, hay que tener cuidado. El uso que. Yo creo que el problema es eso, es que la gente lo ha abrazado con una facilidad enorme. También por lo que decías tú también, a la hora de la búsqueda de cuando voy a elegir productos, o sea, indudablemente, yo ahora me hago un estudio de mercado para elegir aspiradora en mi casa, que profundo que antes no hacía. Pero si os acordáis cuando antes estaba el panel tradicional, cuando empezó Google, tal, que metían el momento confianza de Google, que entraba ya dentro del proceso de comprar no sé qué, pues exacto. Ahora yo creo que estamos pasando también por ese momento. También de, hostia. Para empeorar un poco también, ¿no? Voy a elegir perfectamente, racionalmente, porque Raquel sabe más de esto con tema de behavior, que engaños mentales, atajos y demás. Voy a elegir cuál es el producto de todo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo no sé ya en qué punto entrar ahí. Ya no te hablo del truco de pagar para que aparezca mi opción cuando hables de él, sino imagínate que es blanco, que se hace bien. ¿En qué momento entras tú a valorar una marca que en una comparativa no te sale? No, total. Entonces ahí está. Estás vendido. El reto. Sí, ahí está el reto. De seducir a la IA. Es que es ese punto de oráculo que es como lo que diga va a misa. Sí, yo que nosotros hacemos búsquedas, de repente aparecen unas escuelas que no las conoce ni nadie, ni lo tienes ni idea. Tenemos una escuela de magia que nos hace competencia. Una escuela de magia. Sí. De esas cosas que a veces en LGBT dices, no sé cómo he hecho la pregunta. Aquí se hace magia, ¿eh? Sí. Claro, pero porque creativa. Entonces, claro, de repente él entiende creatividad por magia, cerámica. Nosotros estamos todos en el mismo posicionamiento. Y decía, no es posible. Digo, bueno, si fuera Hogwarts me haría más ilusión, la verdad. Hazlo con otro tema. Harry Potter, criminología. Que nos interesa. Sí. Oye, ¿cómo has escrito un libro? ¿Cómo te dio por escribir el libro? No lo hice pensando voy a escribir un libro. Te he contado una historia, creo que tú te la sabes. Yo empecé viendo de todos los que hacían proponían cosas, yo iba captando todo porque yo lo quería usar cuando trabajaba. Entonces, pero me junté con tal nivel de información que no lo podía usar. Porque digo, joder, ahora pierdo más tiempo en buscar de toda esta carpeta que tengo con cosas, ¿cómo puedo aplicar esto? Que no lo hago. Entonces, un día me propuse organizármelo por temas y decir, joder, insights, como grandes temas, insights, brief, no sé qué, y organicé ahí todo. Entonces, cuando trabajaba, decía, joder, ahora para esto, vale, me voy a esta carpeta y ya la búsqueda no es con 200 documentos, es con menos documentos, además apoyado por ChatGPT, dime de estos documentos, no sé qué, no sé cuántos. Y fue eso, para hacérmelo para mí, para tener un manual para mí. Y de repente me di cuenta, yo he hecho comunicación audiovisual, ya había escrito otros libros, guiones, cosas, o sea, me gustaba mucho escribir y tal. Y de repente me encontré con un manual escrito, hecho. Maravilla. Y descubrí la segunda maravilla, que fue Amazon, la parte de publicar, porque pensé, ahora vete una editorial, qué pereza, contacté con varias, las condiciones que me ponían eran abusivas, no, lo siguiente, o sea, el libro es nuestro y tú no puedes ni escribir un libro parecido a otra, o sea, y dije, descubrí Amazon y en un sábado por la tarde empecé a subirlo, ya, está hecho, es súper fácil. Así que no fue pensando, voy a escribir un libro, sino me voy a escribir mi propio manual y cuando lo vi, como yo soy muy de compartir, decía, oye, pues, coño, buscaba manuales por ahí, no existía, no había de marketing, no había. Entonces dije, pues ahí está. Qué bueno. Ahora qué bueno. Estoy escribiendo el segundo. Todos organizados esta comunidad porque todo el mundo lo hemos comprado y todo el mundo lo usamos. Sí, es que maravilla. No es súper útil, de verdad. Si la gente no lo tiene, se lo compre. Porque es muy práctico. O sea, hay otros manuales que te cuentan la historia de la IA o no sé qué. Ya cuando naciera esto. Pero este es como, ¿quieres hacer no sé qué? Pues mira, como además da ejemplos, te pone las características de las personas. Pues es muy fácil, porque lo puedes replicar.
No, y sobre todo para ti, porque hay un punto que la IA es tan general. Aquí a hablar de su libro. No, pero que es verdad que, oye, que cuando una cosa es muy útil, y luego es verdad que Carlos ha sido muy generoso y encima lo ha compartido, una maravilla. Viene, te da una charla. Hay que decir que luego eso también es de agradecer, que te lo cuente. Cuesta dinero en Amazon, pero bueno, que era generoso también. Que alguno dirá, sí, hombre, generoso, lo tengo que pagar. Porque no te lo puedo imprimir yo y enviar a tu casa. Pero porque tampoco es una cosa carísima. El que gana realmente es Amazon, ¿eh? Todo esto es muy importante. Pero bueno, es que el esfuerzo, sobre todo, yo creo que ahora en tiempos de inteligencia artificial, que eso lo hayas hecho tú en vez de ChatGPT, hay que pagarlo. O sea, hay sí que pagarlo. Sí, o sea, la verdad es que ChatGPT no está pensado para nada en concreto. Entonces es entender cómo funciona ChatGPT para tú entender cómo trabajas tú, de nuevo los fundamentos, y entonces decir, joder, si ChatGPT funciona así, a mí me vale para, pues eso, si yo en publicidad, ¿qué hacemos? Cosas diferentes. ¿Para qué es bueno ChatGPT? Encontrando clichés, ¿me vale? Primer pensamiento, no porque me da clichés. Bueno, pues voy a establecer un método de cómo a partir de los clichés me ayuda a identificarlos y yo me voy al otro lado. Entonces es utilizar cómo funciona la IA en mi propio beneficio, por decirlo de alguna manera. Y pues así es. O sea, no tiene más. Bueno, no es nada, no es poco, vamos, o sea. No tiene más y son muchas cosas son mías y muchas cosas son a veces me siento un poco impostor, pero probadas son. O sea, el libro está hecho de un montón de aportación de personas que iban haciendo cosas que no puedo decir quiénes son porque no lo sé, porque yo me he ido cogiendo y he hecho ahí una amalgama de todo y lo he contado. Pero ese es la mezcla, es el remix, es como la música, dices, hombre, las notas son las que son. Sí. Que si no, los demás tendríamos que haber hecho exactamente lo mismo y por eso me parece que es maravilloso, porque al final ahí es muy está, generoso. Ahí está. Y ahora le vamos a preguntar a Raquel por sus aficiones y por sus pasiones secretas. Bueno, que las conocemos. No, pero siempre sabe todo el mundo. Que es verdad que dices, hombre, yo creo que todos, que esa inquietud un poco, pues, curiosa, yo creo que eso es lo que nos une en la industria, un poco la curiosidad por la gente y las cosas que pasan, que dices, bueno, pues igual me hubiera podido dedicar también a otra cosa. ¿Cuál sería vuestro camino alternativo si no fuera la estrategia? Tengo súper claro, yo perfiladora criminóloga. Mindhunter. Luego no sé si sería capaz, ¿eh? Claro, que es muy fácil decirlo. Has hecho hasta cursos, ¿no? Sí, un máster. Un máster, sí. A ver, pero ¿por qué me gusta? O sea, había mucha gente y en la agencia hay un montón de gente que es igual que yo. O sea, yo creo que es todo porque te interesa entender cómo funciona la mente humana. Esa es la clave. O sea, al final nos llama la atención la gente por qué hace estas cosas. Y lo que pasa es que luego siempre el asesino en serie tiene... a ver, habrá gente que lo haga para aprender y justamente a mí me llama la atención porque como yo sería incapaz de hacerlo, o sea, te llama la atención de cruza a esta gente por la cabeza para hacer estas cosas, o sea, no es entender qué ha pasado por ahí dentro. Y luego eso nos llama tanto la atención. Luego no sé si yo sería capaz, que a lo mejor me pones ahí a mí. O sea, no me puedo hacer un análisis de sangre, no sé yo si soy capaz de aguantar. Lo malo es cuando es tu jefa e intentas engañarla, imposible. Te pilla la popularidad. Efectivamente. Sí, no, me contaste además una vez que habías también prisionado un forense, hacia uno que vistes una conferencia de uno que era... Y lo llevasteis. Los hemos traído, no, es un perfilador, es el que montó la unidad de perfiladores criminalísticos en España, es un señor que conocía incluso a Ressler, o sea, los que lo montaron los de Mindhunter, y trajo aquí, creo, la unidad la policía, y ha escrito un método que se llama el método Vera, que libros que me los compré todos, claro. Y este señor vino un día, nos dio una charla en la PG, que ha sido nuestro mayor éxito de pleno, todos los planes allí, pues digo, si es que somos igual. Y luego le trajimos otra segunda vez y a la gente le encanta, o sea, esa cosa de... Pero te das cuenta, porque lo que sí que fue muy gracioso de esa charla es la diferencia que hay entre el trabajo nuestro y el trabajo de verdad policial, que nosotros saltamos a conclusiones a tocorrer, o sea... Pequeñas diferencias. Es una facilidad de solución y él te ponía casos como prácticos y era como, no lo sabéis, pero eso que no sé qué, y era como, porque nosotros nos lo inventamos, porque no sabemos.
Rellena huecos y del pega por aquí. Y sí, No, podría hacer un comentario muy sesgado ahora con lo del juez y tal. Podría robar. pero sí, la verdad es que es muy... Bueno, me parece interesante. No, a mí también vibramos nosotras también mucho en el asesinato. Crime y el asesinato. El asesinato. Pero yo era como el juego de descubrir. De resolver, digo, es que resolver un brief o resolver un crimen me parece muy parecido. O sea, bueno, Pistas, vas teniendo y vas diciendo, la curiosidad. tienes que analizar la información y hacer conexiones. Que al final lo que hace un policía es conectar cosas que es... ¿no? total. Y luego demostrarlas. Y es un poco lo que hacemos. Sí, abrir vías de investigación. Conectar cosas Sí, y luego tiene mucho demostrarlas. Porque sentido. de nada sirve pensar que alguien no ha hecho si no lo puedes demostrar. No vale de nada, aunque tenga aquí la flecha de he sido yo, pero si no se puede demostrar. No te, Te dan de yo cuando cositas. escucho casos sin resolver digo, no puedo, porque es que digo, si es que se sabe que sé, pero no lo puedes probar. Sí, yo no veo documentales que no haya un... Conclusión. Sí, digo, Sí. mi pasión no, pero me gusta, pero digo, joder, y de verdad que llevo aquí 4 horas, 4 episodios y no se sabe quién ha sido. Venga, hombre, por favor. Devuélvame mi tiempo, Sí, caballero. claro, por favor, claro, que yo ya sí, estaba- soy de finalizar las cosas, me pone muy nervioso. No, esa parte... Si no hubieras ido dedicándote a planes, ¿qué otra cosa tienes así de afición? A mí me encanta la arquitectura. Ah, mira. Me ha encantado, siempre construyo, soy fan de los Legos, me hacía mis propios campos de fútbol en papel, me encanta. Mi padre fue proyecto de arquitecto y yo creo que lo llevaba ahí y me encantaba. Pero... Unir piezas también, todas las líneas. Tengo un primo creativo que me llevó tentó. Sí, lo típico cuando tienes 16, 17 años, ¿no? Que trabajo con Raquel en Grey, que tienes 16, 17 años y de repente pues te gusta, es como el primo que tienes ahí un poco idealizado, lo ves, tal, y me hice publicista. Menos mal, porque coincidió la arquitectura con toda la crisis, la burbuja inmobiliaria y tal, ahora se estaría, en Innocasa, alguna de estas vendiendo pisos. Era pianista también, sí, me gusta. Me gusta. Pero preferiría el fútbol, ese sí que ha sido mi esta... Sí, hubiera sido fútbol. Bueno, hubiera sido, no, ojalá, pero no daba el nivel. Pero yo por mí hubiera sido futbolista, Me encanta. quiero decir. Sí. Me encanta. Qué bueno, me parece muy curioso. Pues nada, no sé, vamos ahí... Pues alguna campaña que os hubiera gustado haber hecho, porque estratégicamente os parecía una estrategia brillante o esas que dices que Sí. valientes han sido, ¿no? Yo tengo una... Hablo primero, que es que la tengo clarísimo, que es Conduce como piensas, de Toyota. Me parece la estrategia perfecta. O sea, es como hay desde el cliente con un objetivo clarísimo de negocio, como eso se traduce en una plataforma de comunicación que liga perfectamente con un sentimiento de las personas, de tenemos una manera de pensar, pero cuando conducimos nos transformamos. ¿Por qué te tienes que transformar? O sea, me parece redondo el concepto de conduce como piensas. De hecho, es algo que llevo yo muchas veces a pensamientos, a come como piensas, actúa como piensas, ahorra como piensas. Me parece espectacular. Superhumano, ¿eh? Porque en una época que es todo tan dices, hombre, pues los valores, ¿no? De las marcas, de las compañías, esa parte que... Creativamente es más floja, porque luego las campañas son muy literales del concepto, pero estratégicamente a mí me parece brutal. Pues a mí hay una... porque estudiando el tema de la economía conductual, hay una marca que hace los anuncios. No sé si ellos lo hacen a sabiendas, no lo sé, pero son... Bueno, yo los pongo, claro, cuando tesis lo pongo como ejemplo porque es que juro que son de libros que la creatividad no entusiasma, que es Seguridad Direct, ¿vale? Y por contra, es el trabajo que hace Prosegur con Movistar y me parece maravilloso. Entonces, ¿cómo siguiendo todas las normas de la economía conductual, de los sesgos, los miedos y luego llegan los otros y te hacen el de superseguridad no. con el de... No, que te corta, ¿no? Me parece maravillosa esa campaña. De eso veces cuando doy clase de economía conductual pongo las dos campañas, me las evalúe la gente.
midiendo como lineas que no de qué campaña hablarías, qué campaña te haría buscar más información, qué campaña te llevaría a una posible contratación, y gana la creatividad a la economía conductual. Siempre. Eso ya es para acabar, qué maravilla. O sea, yo leí una vez un dato que nunca pude recuperar ni saber la fuente, pero se me quedó aquí, que era que el 90% de nuestras decisiones son emocionales. Aunque pensemos que son racionales, que no se están. La decisión final es emocional. Kahneman, en su libro, lo que dice es que como el 97% de las decisiones las toma el sistema 1, que es el que va al piloto automático, el que tú no piensas, piensa el cerebro solo, por libre, y solo un 3% tomas conciencia de que estás tomando una decisión. Bueno, claro, así pasa, que el cerebro te hackea y te chatea todo el santo día, todo el rato. Es complicado. No dejar A mí ahora con la neurociencia me parece que te descubre unas cosas, que te engancha y que te conecta a puntos de no sé qué, que dices, es que es la bomba, es como, qué Sí, pena. pues a mí me enfada mucho cuando veo muchos el tema de focus y el tema de investigación que la gente usa para que decidan por ellos. ¿Sabes? O sea, se ha convertido en testar una campaña o hacer un focus, es como, parece el diablo. ¿Por qué? Porque lo estamos usando mal, porque pensamos que hacemos eso para que nos diga el focus si lo hago o no lo hago. No, eso está para aprender y a partir de ahí tú sacas conclusiones y tienes que transformarlas en una creatividad, pero no es eso. Entonces yo creo que por eso, ¿sabes? Que pervertimos un poco y no me gusta nada ese perfil de empresa o de cliente o de... que los focus son como, mi responsabilidad no es... Sí, lo he dicho un poco. Y lo ha dicho el consumidor. El consumidor elige si ahora no sabe. Pero vamos a ver, luego primero, y estás poniendo un peso a ese consumidor que estaba en su casa tranquilamente, que venía a comprarse un bocadillo, una Coca-Cola y 60 euros para gastarle de comprarle, ¿no? Y que no es un responsable de marketing, es que no sabe lo que le conviene o no le conviene a una marca. Claro. ¿No? Pero sí, quiero decir, es que eso tendrá que saber, pero que no lo sabe muchas veces ni la propia gente, porque tú no tienes toda la información. A una generación que luego, claro, eso no se olvida, pero a una generación, por ejemplo, los jóvenes que son súper contradictorios, pero que es su forma de entenderlo, no es que sea malo, para nosotros era malo ser contradictorio, pero para ellos ser contradictorio es su forma de entender las cosas, y hoy están votando a esta persona o comprando esto y al día siguiente están comprando todo lo contrario. Entonces no puedes en un focus validar una idea porque un joven te diga algo hoy, porque mañana piensa de forma diferente. Entonces tienes que entender esa contradicción para entonces tú enfocar la campaña desde la contradicción. Claro. Esos son defensores del planeta, las crisis de la sostenibilidad, ¿no? La ecoansiedad, y todos a comprar en Shane. Exacto. Bueno, pues nada. Claro, pues fenomenal. Claro. Ahora, si le pones una campaña donde no, es que contamina, es que no sé qué, pues no. Y dices, pero si lo vas a comprar. Claro. Es muy en contra de usar los focus para eso, porque se están endemoniando y no me gusta eso. No, incluso también muchas veces desde el lado de no. Ahora la gente no quiere ver vídeos largos, todo rápido, 6 segundos, o si puedes 3. Y luego de repente, años más tarde, en los best practices, ¿no? Que cambian todo el rato. Pero mira, te dicen eso, la gente joven no se aguanta más de 6 segundos. No me lo creo. Pero luego sí le puedes ver la velada de Ibai, que dura 3 horas, claro. Y te la ves entera. Lo que no puede ver es contenido de mierda. Las cosas buenas sí. Ni a joven ni a nadie ver contenido que no nos interesa, pero si yo te pongo una cosa que te interesa, ya te digo yo que te la tragas. Vamos, a principio a fin, lo que haga falta. Es verdad que lo que está pasando en la publicidad es que como todo va al corto plazo, y al puro performance, estamos aplanando la creatividad en general, y ya no sacan grandes campañas. Me cuesta mucho trabajo. Ahora te pides una campaña que te gusta, no sé qué, y tienes que estar un buen rato pensando porque te vienen las campañas de que las antiguas. Y porque volvemos a una concepción antigua de la publicidad, que es, le estás cortando su momento, me estoy metiendo en su momento de disfrute, entonces claro, les corto el menos tiempo posible, 5 segundos, que por eso decimos que entonces está, en vez de cortarles eso, hostia, dale un contenido como el Divide, dale un contenido que realmente ellos lo agradezcan y quieran verlo. Esa es la forma. Entonces, yo estoy harto de cerrar aspas en digital y estoy harto de cerrar vídeos porque no lo quiero. Ahora, cuando estoy en el momento de quererlo y estoy buscando algo, a mí me das contenido de valor. Cosas que, por ejemplo, yo creo que todo el mundo nos hemos tragado la última campaña de Sabadell con el Europea, el último spot, de minuto y pico que pusieron en la tele, y estaba todo el mundo, como esta era un partido de ping-pong, estaba todo el mundo a ver qué dicen ahora, porque
¿no? Como si se hubieran hecho un rap, hecho Claro. el uno contra el otro, una serie. Claro. Todo el mundo se ha visto entera la historia de... A ver, ¿qué pasa Y con hemos- el cliente? y hemos Acaba pagado- emocionante. Y hemos pagado por ver la peli de Barbie y la peli de Lego y la peli de... Es que al final, Cuando lo que te están contando es interesante y sabes enganchar, pues, la gente te viene. sí, pero es muy buen ejemplo de lo que hay sin ser creatividad. O sea, lo que hay es una estrategia, una guerra de decir, joder, ¿qué es? Sí, sí. Al principio era como, me están mandando a mí su movida y yo no sabía que ni qué más me da, pero luego ya está. Luego te enganchabas de Luego ya ¿y te cómo enganchaba. queda esto? Tal. Sí, sí. Lo ha La hecho muy gente- bien. La gente ya, o sea, luego la gente hacía como apuesta de quién iba a ganar y que estaba esto. Pero a mí me pareció, cuando tenemos a gente que trabaja ahí en AR y demás, entonces era muy pensado todo. O sea, La gente de los dos bandos. no solo eran anuncios, era una campaña orquestada donde el anuncio formaba parte de un discurso, de entrevistas en radio, de prensa, de cómo actúas en la sucursal con los... O sea, era Sí, sí. una lucha, pero una campaña orquestada que yo creo que no vamos a poder verlo. Oye, es que últimamente se las hace todas, o sea, sí, es una cosa. Y Instagram, ¿qué pensáis para la gente joven? ¿Algún día que eso, porque mucha gente en esta Bueno, había está un poquito una en tendencia de que como ahora hay tanta cosa con IA, Mm. que hay mucha gente que esa parte de detox ya no es tanto por las horas que se pasan, que son muchísimas, sino por esa parte como de contenido que ya no es real, ¿no? Sí, se llama Workload o algo así, que es como basura. Contenido basura de cantidad de contenido tal que es repetitivo lo mismo y sin valor. Pues un poco lo que acabamos de hablar de la publi. Cuando Claro, les vas por a eso. cortar y a generar basura, pues no te ven. Cuando generas cosas de valor, sí. Y yo en Instagram, yo hice un detox de redes sociales. Pues es que hay una tendencia muy grande. Yo estoy deseando, Yo me quedé en LinkedIn, que se punto. convierta en tendencia. Sí. Igual yo LinkedIn porque es profesional, ya Sí, me sí. jubilaré de LinkedIn, caso punto. Y luego hay TikTok, pero porque TikTok lo bueno que tienes que como Adictivo. no, pero que te engancha con tu algoritmo. Yo lo que me veo es el telediario, los telediarios en TikTok. Como no estoy a mediodía en casa, Claro, haces rápido. sigo a todas las cadenas, pues al final, claro, veo las noticias a trocitos, y pues no me entero. Máxima optimización. No, ya, pues queda en TikTok. Sí, pero que me parece interesante porque hay muchas veces las noticias que cuentan cosas que para planning nos vale, de ha salido un estudio hace no sé qué, no sé cuánto, el 80% de la gente, entonces me los voy guardando y luego ya busco esos estudios o me lo bajo para poner una presentación, pero que es una forma de estar al día. Está muy bien. Yo no lo había pensado así, me quité precisamente por no pensar eso, porque pasaba horas viendo contenido que me gustaba, pero hubo un momento que dije, es que estoy dejando de hacer un montón de cosas. Digo, 10 minutos y... Y otra cosa también, la tendencia esta de que también, yo no sé si es verdad, si vosotros dentro de vuestra sabiduría, de que quieren volver en algunos países a hacer dibujo, cosas más craft, la gente joven, ¿no? Es un poco... o sea, Bueno, y Sí. todos los hijos que trabajan tecnológicas no les dejan utilizar el ordenador, por algo será. O sea, en sus coles no hay... Y eso sí se nota, y en los colegios ahora también, que todo era digital y ahora han vuelto otra vez ahora, tienen que volver a escribir, porque luego llegas a la EPAU o como la llaman este año, con la pandemia todos los años el nombre, y eso hay que escribir. Y claro, pues tienen que haber ensayado antes el saber escribir y rapidito, porque si no el día ese, ¿cómo lo vas a hacer? Vamos a hacer el examen. Yo sigo escribiendo todo a mano, pero todo, y dibujo, o sea, y claro, utilizo mucho el ordenador. ¿Cómo se llaman los cuadernos esos que tienes? Los de que son, ¿cómo se llama? Los de los dibujos así, de líneas y de... Las mandalas, ¿sí? Esas. Las mandalas y de flores y de cosas. Yo siempre estoy pintando, pero porque te ayuda a fijar la información cuando la escribes. Si la tecleas no funciona igual el cerebro. Yo sigo teniendo mi libreta para apuntar, aunque luego tengo mi agenda en ordenador, todas las notas y tal, pero me ayuda a organizarme la cabeza. Esto me lleva a una campaña de IKEA, que para mí antes preguntabas campañas tal, que también nada, algo así como que no hay, para organizarse la cabeza no hay nada mejor que organizar el hogar o una cosa así, es como, hostia, me identificaba. Nada como el hogar Para movernos la cabeza. Maravilloso concepto, maravilloso concepto.
Oye, pues muchísimas gracias, porque bueno, yo me seguiría preguntando cosas. Yo no sé si los demás se les pensarán, pero yo estoy aquí que vamos, encantada de todo lo que sabéis. Es muy fácil, es como si estuviéramos aquí en la casa. No está tan mira. Du jamón, soy tal, para conexiones. Pues sí.